llevándome un sueldo completo de mi papá pagando mi universidad. La educación es para el espíritu humano como el aire, oxígeno para el cuerpo humano. Es antinatural pagar a un derecho, como si yo pagara por el derecho a respirar. Yo tengo como 12 millones de pesos en este minuto en puros créditos para que mi hija estudie. La gratuidad en la educación superior en un país como Chile es sumamente injusto. Este país, lamentablemente, si quieres su educación, tienes que pagar. Yo en este momento con el Banco del Estado tiene 3 órdenes de embargo y el Banco de Desarrollo ya me tiró una. La pesadilla, es una pesadilla. Pues por la rabia contenida que uno le dan de estas ganas como de luchar. Me parece muy injusto. Y quienes hoy día se ven beneficiados y que tienen una carrera profesional y que tienen una alta renta, no estén pagando, pudiendo hacerlo. Yo prefiero ser recordado por mis hijos como buen padre y no como buen pagador de crédito fiscal. Esa gente que no paga definitivamente es fresca. Aunque sería muy feo de mi parte, poco ético, hacerme la lesa y no pagar el crédito. ¿Cómo se siente no haber pagado siendo un sereno? En educación, a grandes rasgos, estamos casi pagando el 50% del salario que juntamos entre Juan Andrés y yo. Y en este momento ver que estoy llevando un sueldo completo de mi papá pagando mi universidad me complica. Yo no lo voy a pagar, aunque me lleven presa, porque si me llevan presa yo voy a denunciar. Va a servir para eso. Y mi marido tampoco. Ellos me prestaron esa plata para yo poder estudiar. Entonces sería muy feo de mi parte, poco ético, no hacerme la lesa y no pagar el crédito. Nosotros luchamos, ellos lucran. Eso reza uno de los carteles que portan estos jóvenes en una nueva manifestación estudiantil. ¿Qué pasó en Chile que en menos de 5 años cientos de miles de estudiantes se lanzaron a las calles para exigir una educación gratuita y de calidad para todos? Mientras algunos ruegan por becas y créditos, hay más de 130.000 deudores del crédito fiscal que decidieron no pagar. Más de la mitad de ellos trabaja y gana más de 900.000 pesos. Hoy, en este primer capítulo de una nueva temporada de Aquí en Vivo, usted conocerá sus rostros. Arquitectura del paisaje en la Universidad Central de Chile. Pedagogía en biología. Trabajo social. Sociología, con Alberto Hurtado. Trabajo social. Arte. Sociología. Mi beca, me queda 1 millón afuera de mi carrera por pagar. Mi papá no la pueden pagar. Yo trabajo, estudio. Tengo beca. Sin beca no podría hacer nada. Tengo CAE. Soy el tercer quintil. No soy parte del quintil tampoco que merece un poco de ayuda. Tercer quintil. Al segundo. Segundo quintil. La clase media que en medio, o sea, somos como dice el comercial, ¿cachai? Y no ganamos casi nada, no agarramos casi nada. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Vamos a tener que tomar la decisión si estudia Francisca o estudio yo si no hay beca. Con esta cifra es o es Francisca o soy yo. Porque el colegio La Melisa no está en cuestionamiento. Ninguno de estos gastos está en cuestionamiento porque es básico y ya estamos casi en el tope. De hecho ya hay cosas porque que nos estamos... quedamos con cosas que nos vamos a tener
A esto hay que incrementarle gastos extras, gastos de feria, gastos de ropa, zapatillas, libros, pero sin cuadernos. Beca. Por lo tanto, sin la beca no sabemos qué hacer. Esta es una típica familia de clase media. Aquí hay dos sueldos que les permiten vivir de manera tranquila, pagar un arriendo, los colegios y los gastos de la casa. Pero el escenario cambió. La madre y la hija mayor están matriculadas en la universidad. La Francisca, que salió de cuarto medio, postuló a una beca y además de eso postuló a una universidad, quedando en Ingeniería en Comercio Internacional en la Universidad UTEM. También mi señora está matriculada para continuar sus estudios y terminar Ingeniería Comercial en la Universidad Padre Hurtado. Yo tengo mis estudios congelados en la Universidad de Santiago, en Ingeniería Industrial, que no voy a poder terminar de aquí hasta 5 a 10 años más, por lo menos. Oye, Pancha, ¿cuándo salen los resultados de la beca? Que ya están matriculadas las dos. Estando las dos matriculadas, hay que echarle para adelante, ¿no? Yo creo que lo más sano es apretarse ya más el cinturón para pagar lo que hay que pagar. Que en este país, lamentablemente, si quieres educación, tienes que pagar. Mira, tenemos Melissa, 2, 3. Ahora, eso, sí, penal, que no lo tenemos contemplado dentro de nuestros gastos normales. El de abajo, 3. Solamente en aranceles 505.000 pesos. Solo en aranceles. En educación estamos casi pagando el 50% del salario que juntamos entre Juan Andrés y yo. Vamos. O sea, muy básico. No estamos considerando. Voy en 1.455.000 considerando solamente lo que va a gastar la Pancha en la U, arriendo, el colegio de la Melissa, benzina, luz, agua, supermercado, más las colegiaturas. Ya llevamos 1.455.000. O sea, sin la beca el panorama es muy adverso. Ya vamos justo en lo que nosotros tenemos la vida actual. Lo que tenemos la vida actual. Me imagino la gente que no tiene los recursos que tenemos nosotros para poder solventar, a veces inclusive con becas. Nosotros en este momento estamos dependiendo de una beca al 18 de febrero para poder tomar decisiones. En este momento estamos esperando. Si Francisca no tiene las becas, nosotros tendríamos que plantearnos la posibilidad de yo no poder tomar mis años, o sea, retomar mi carrera. Por consecuencia, para mí también me significa que estoy llegando a un tope profesional dentro de las expectativas laborales que a mí se me pueden estar presentando en los próximos años. La única forma es endeudarnos y que nuestro gasto va a crecer aún más. O sea, lo que podría llegar a ser un beneficio para Francisca nos va a significar un desgaste económico importante para nosotros. Endeudarnos con estas dos colegiaturas, pagar una cuota un poco más baja, pero quizás 20 cuántos meses. años. El financiamiento de la oferta, en el caso del sistema público de educación superior, constituye el camino que más asegura equidad y ciertamente calidad y responsabilidad social. El país debe avanzar sustantivamente hacia la gratuidad universal. ¿Cuánto cuesta efectivamente la gratuidad universal? Mira, la gratuidad universal, para analizarla hay que descomponerla. Vamos a hablar, ¿cierto?, primero exclusivamente de lo que es educación superior. ¿Cierto? Están lo que son las universidades que son del CRUCH, el Consejo de Rectores, están las universidades privadas,
Y están también, ¿cierto?, los institutos profesionales más los centros de formación técnica que, para efectos explicativos, los voy a unir. Esto cuesta, si lo queremos ver en miles de millones de dólares, 2.000. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Las universidades privadas tienen 660.000 estudiantes, son 2/3 del sistema. Cuesta 2.800 millones de dólares. Después los institutos profesionales y centros de formación técnica, esto te podría costar en torno a los 800 millones. A esto habría que agregar becas, elementos complementarios del sistema. Exactamente, o sea, tú tienes becas de transporte, becas de alimentación, hay una serie de elementos adicionales que soportan esto, ¿cierto? ¿Cuánto sumaría? Y esto perfectamente podría estar sumando en torno a los 500. ¿Ya? Entonces, por matemática simple que tenemos, ¿cierto? 4.800, 5.600, 6.100. 6.100 millones de dólares. Desde un comienzo el sistema universitario fue gratuito. Sin duda que cuando uno tiene una mirada más republicana en una educación pública, tiene una vocación de servicio a su país mayor. A mediados de los 70, el sistema se cambió por el arancel diferenciado. Esto significa que se pagaba de acuerdo al bolsillo. El año 81, ya en plena dictadura militar, el sistema comenzó a ser pagado. Chile se convirtió en el país más neoliberal del planeta. Y son las personas que pueden pagar las que pagan, y las que no pueden pagar, mala suerte, ahí vemos qué solución les damos. Entonces tú dices, bueno, yo pongo plata para estudiar y mi preocupación, muchas gracias, yo me dedico a ganar plata después que gane. Tenemos el sistema escolar y superior más segregado del mundo, social y académicamente. La universidad entró en la lógica del mercado y ahora estudiar se asocia a deuda, crédito, interés, atraso en el pago y por supuesto la pesadilla de tantas familias, DICOM. Para ayudar a pagar la universidad se creó el crédito fiscal. El Estado, a través de las universidades, le comenzó a prestar el dinero a los alumnos, dinero que habría que devolver cuando estuvieran trabajando. Yo no pagaba el crédito fiscal por una elección. Creo en la educación pública, tengo 3 hijos y yo prefiero gastar mi dinero en educar a mis hijos que en pagar el crédito fiscal. Es antinatural pagar a un derecho, ¿ya? Es como si yo pagara por el derecho a respirar. Cuando Chile era más pobre que ahora, existía el arancel diferenciado en la universidad, en que quienes más tenían, más pagaban, y eso debería volver. Somos el país que más crece en América Latina, sin embargo somos el país de peor distribución de ingresos en el mundo, uno de los peores. Yo creo que eso es impresentable, o sea, que un gobierno diga que hay que pagar el crédito fiscal para que los pobres estudien. No sé, pues es como si yo le dijera a alguien, a un pordiosero, que tiene que pagar impuestos para que salga de la pobreza, para que viva que tenga una casa. Es como un contrasentido. Mi prioridad es esa. Tengo 3 hijos y yo prefiero ser recordado por mis hijos como buen padre y no como buen pagador de crédito fiscal. Me parece muy injusto que quienes hoy día se ven beneficiados, en que tienen una carrera profesional, en que tienen una alta renta, no estén pagando, pudiendo hacerlo. Yo cuando entré a la universidad entré súper chica sin saber nada, de hecho, y como ser primera hija, única hija que entró a la universidad, mi papá lo único que quería era conseguirme financiamiento, entonces jamás tomamos las precauciones de estudiar, de analizar. Cuando empezó mi hija a estudiar, un crédito en el Banco Estado, que es un crédito de consumo, que lo estoy pagando. Después, el segundo año, un crédito Corfo, que lo estoy pagando. Y ahora, el año pasado, tuve que recurrir a un crédito en la Caja de Compensación, un crédito de consumo. Caja de Compensación Los Andes, que tuvieron la buena voluntad de prestarme la plata,
para poder financiar la carrera de mi hija. Y este primer año, desde los años que estudia mi hija, 5 años que estudia mi hija en la universidad, que le dan el crédito con aval del Estado. Y más encima, ni se acerca a lo que vale la carrera. O sea, es como un 70% del valor referencial de la carrera de mi hija. Roberto tiene un turno de jefatura de patio que les permite llegar a una renta cercana a los 600.000 pesos. Por ese sueldo, el sistema los sitúa en el quinto quintil, es decir, sin derecho a ningún tipo de beca. Seguramente Carla representa a las 106.000 familias que solo pudieron acceder al sistema privado para financiar su educación superior. En su caso, el crédito Corfo. Nosotros somos una agrupación que nació en la calle como movimiento social. Aproximadamente llevamos casi 2 años. Esta agrupación se llama Agrupación de Estafados Créditos Corfo y representamos a 106.000 familias. Las anomalías que encontramos en distintos bancos en general, uno es que se prestaron créditos con consumos propios del banco, por lo tanto publicidad engañosa. Por ejemplo, acá tenemos un contrato totalmente en blanco, ¿ya? Que está, no aparece en la UEF. No aparece en la UEF, no aparece la cantidad, solamente a la otra hoja encontramos el nombre de las personas que hicieron este contrato. Y la firma. Acá tenemos caso emblemático. En este contrato aparece efectivamente que aquí se prestaron aproximadamente 9 millones de pesos. ¿Ya? Acá aparece especificado cuánto es lo que tiene que pagar sucesivamente. ¿Ya? Actualmente está cancelando 91.000 pesos. Pero la última cuota, cuando ella vaya a cancelar el día 7 de noviembre del año 2022, debe cancelar 8.352.074 pesos. O sea, la cuota 210 es por 8.352.000 pesos. Sí. O sea, prácticamente como que no hubiera pagado nada. Efectivamente. ¿Se establecía que iba a haber una cuota tan abultada? ¿La última cuota iba a ser así? Porque al menos lo que se ve acá es que tiene que pagar cuotas iguales. Efectivamente, en el octavo se establece que son 211 cuotas. 211 cuotas, claro. Y acá luego dice que son cuotas mensuales iguales y sucesivas. ¿Cuánto eran más o menos las tasas por las que se entregaron? El promedio que sacamos como agrupación hay tasa de 8,5. ¿Y cuál ha sido la más elevada que han encontrado? 12,25. 12,25. Sí, en el Banco Estado. En mi caso particular, tengo 6 créditos Corfo. 6 créditos Así Corfo, es. ¿ya? 4 con una entidad bancaria y otros 2 con el Banco Estado. En el Banco Ex Desarrollo pedí 4 años de carrera, aproximadamente 7 millones de pesos. ¿Ya? En la actualidad he pagado 12 millones, ¿ya? Todavía me falta hasta el 2021 cancelarlo. Sin cuotas. Multiplícalo por 110.000 pesos. Ya, eso ya nos da 11 millones de pesos más. ¿Qué debo? Más los 12 que ya pagaste. Sí. Sumémosle esos 12 que ya pagaste. 23 millones. Más el cuotón final de 1.230.000. O sea, 24.230.000 pesos. Sí. Y originalmente el capital eran poco más de 6 millones. 6.903.937 pesos. O sea, pagaste 4 carreras. Efectivamente, y estos son solamente 4 años de carrera. Me faltan 2 que es el Banco Estado. En 3 créditos llevo como 10 millones de pesos pedidos, más un cuarto crédito que lo pedí en una caja de compensación, que son 3.400.000. O sea, yo debo como 12 millones de pesos en este minuto en puros créditos para que mi hija estudie. Roberto quiere para su hija un futuro mejor que al que a él le tocó. Y sabe que la universidad es la respuesta. Entrar a la universidad es importante porque el único método de dejar la segregación, de generar una sociedad más igualitaria, es teniendo estudios en la educación superior. Se sabe que da movilidad social, pero también es un espacio de crecimiento, de desarrollo. Aquí sin un título no soy nadie.
la educación es para el espíritu humano como el aire lo es oxígeno para el cuerpo humano. Me da rabia, me da pena, porque si hubiese sabido, hubiese tenido otra forma de financiamiento, jamás hubiese caído en esto. Y pucha, es una lata que por uno tratar de superarse, buscar estudios, te terminan pagando mucho más de lo que realmente es la deuda. Yo no voy a quedar debiendo nunca un peso de lo que... Es más, recién estoy comprometido con el Estado, con un crédito con Aval que le dieron recién a mi hija ahora. Hay mucha gente, yo conozco casos de que ellos dijeron no pago y no pago y no pagaron. Sin embargo, uno lucha por pagar, para poder seguir, para que los que vienen de verdad tengan la oportunidad de estudiar. Entonces, esa gente que no paga definitivamente es fresca, o sea, a ellos les gusta todo, porque aquí en este país hay mucha gente que le gusta que le den todo. Yo no lo voy a pagar, aunque me lleven presa, porque si me llevan presa yo voy a denunciar esto, va a servir para eso. Y mi marido tampoco. No he pagado un solo peso por esa deuda que adquirí, sencillamente porque creo que es una ley injusta, discriminatoria, es una ley que no permite poder avanzar desde el punto de vista social y porque definitivamente es enajenante. Creo que el sistema que han tratado de mejorar es inmejorable. Siempre digo, a nosotros nadie nos consultó y a nadie se le consultó ese sistema de financiamiento. En esa época ni siquiera había parlamento, o sea, ni siquiera podemos decir, oye, los parlamentarios le embarraron, no escuchan nada. No, nada, lo impusieron. Lo impusieron y nosotros luchamos contra esa imposición. Su problema no es de recursos. Norma es profesora y Daniel ingeniero. La decisión de no pagar tiene que ver con sus convicciones. Hay una gran cantidad de profesionales que no hemos tenido jamás un problema con el sistema financiero, a pesar de la usura del sistema financiero, jamás hemos dejado de pagar lo que nos corresponde como ciudadanos. Pero lo que no estamos dispuestos es a pagar un impuesto o una deuda en la cual nosotros nos fuimos parte. Me va a perdonar mi patudez, pero es de sinvergüenzura de parte de ellos, porque si en alguna oportunidad le dieron la oportunidad de estudiar con crédito con Aval del Estado y ahora no lo pagan, van en directo perjuicio de los que vienen más atrás, definitivamente. Sería sinvergüenza si yo en lugar de pagar estuviera comprando acciones o estuviera lucrando con esa plata. Es que el sistema de fondo implica que si es que yo no lo pago, alguien no lo va a tener después. ¿Cachai? Y mientras no se cambie el sistema, si es que yo no lo pago, estoy perjudicando a alguien que no va a entrar a la universidad o que va a tener que tener un crédito más duro u otro tipo de mecanismo de financiamiento más sanguinario en el fondo. Yo entiendo a la gente que tiene esa mirada, porque es una mirada que también se le impusieron. Esta lógica que dicen, bueno, alguien tiene que pagar, claro, el Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de los estudios, los padres se tienen que hacer cargo de mantener a sus hijos. Sería muy feo de mi parte, poco ético, no hacerme la lesa y no pagar el crédito. Caterina estudió párvulo en la UNCE con el 100% del crédito. Tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver. Al comienzo igual fue difícil porque somos dos. Está mi hermano, que es mayor que yo 5 años, y estoy yo. Y los dos queríamos estudiar. Mi papá mecánico, no ganaba un gran sueldo, mi mamá tampoco, pero no habían grandes recursos para que nosotros estudiáramos.
Por eso nosotros estudiamos en universidad estatal, postular a créditos, a becas, a lo que hubiera para poder sacar la carrera. Recuerdo que había que llenar formularios, tenía que presentar las cuentas de luz, agua, teléfono, gas, la liquidación de mi papá. Y ahí había que acreditar que no habían recursos solamente para pagar las cuentas básicas y la alimentación. Llegué. Hola. Yo soy una gran base acá, lo apoyo harto, sobre todo con la enfermedad que tuvo mi papá, pero bien. Ya, mamita linda. Mis padres me enseñaron a tener una conciencia social, a pagar lo que se le da. Mis dos hijos estudiaron con alto sacrificio. Fueron siempre responsables. Y siempre les estoy diciendo, pagaron esto, pagaron este otro. Y gracias a Dios están al día los dos. El 5% que gano en todo el año. Y lo tengo que pagar en la universidad, en la UNCE, alrededor de 400, 500 mil pesos que tengo que dejar para la universidad. Podría quizás salir, ir a cualquier otro lado, a la playa. Son 500 mil pesos al año que los podría juntar perfectamente para cualquier otra cosa, pero los destino para pagarlo. Si hubiera un poquito más de conciencia social con todos los deudores, los que no quieren pagar, quizá igual no habrían tantos estudiantes en las calles protestando sin poder estudiar. Igual yo estoy a favor de la educación gratuita, pero no para todos. Yo salí el año 2006 de esa, y ahora 2013, 7 años que estoy pagando. ¿Cuánto tiempo te queda por pagar? Hasta el 2019, eso me dijeron en la universidad, pero es para otro estudiante que necesita, que quizás está igual que yo como entré a la universidad. Pagar o no pagar, cada quien se formará una convicción. Lo que sí está claro es que es difícil que el gobierno exija el pago de la deuda cuando sus propios funcionarios no lo hacen. ¿Cómo se siente Omar Pagado siendo un sereno? Primero personalmente me siento con una deuda, claramente, y obviamente con una responsabilidad mayor siendo una autoridad. Este Ceremi lleva 3 años en el cargo, gana más de 2,5 millones de pesos y tampoco paga su deuda. El ingreso promedio de mi papá eran 320 mil pesos mensuales. O sea, imposible, sí. Imposible sin un crédito universitario y tampoco, y menos con una beca con la cual estudié durante todo el periodo. Según el registro de deudas que se hizo público hace pocos días, la suma supera las 89 UTM, es decir, más de 3,5 millones de pesos. Siempre va el día hasta como 2 años atrás, ya que se me presentaron problemas familiares, también problemas de salud, que hoy en día los sigo pagando. ¿Dejó de pagar? Ahí dejé de pagar, exactamente. Yo reconozco que anteriormente al conflicto que tuve personal, o al problema que tuve personal, pagué siempre el crédito universitario. Durante estos 2 últimos años tuve un problema personal, eso me llevó a dejar de pagar durante todos estos años. ¿En esa época ya eres Ceremi? En esa época sí, yo ya era Ceremi, sí. ¿Y decides no pagar siendo una autoridad estatal? Es complicado el tema, pero insisto, hay temas de fondo, temas de peso que no me llevaron a pagar el crédito universitario durante estos 2 años, que ya en mayo de este año lo volví a repactar, que eso fue hace un mes atrás. Ya en mayo de este año lo volví a repactar y voy a comenzar nuevamente a pagar la deuda que tengo con el Estado chileno, obviamente.
Pero esta entrevista no quedó aquí. Al día siguiente nos volvimos a juntar con el Ceremi. Ceremi, ayer conversamos que usted tenía una deuda con el Fondo Solidario Universitario de más o menos 3.600.000 pesos. Exacto. ¿Qué pasó entre ayer y hoy? Bueno, la verdad que tal cual como le dije el día de ayer, en el mes de mayo de este año, yo repacté esa deuda, eso fue hace como menos un mes atrás. Esa deuda ya está cancelada, están los certificados correspondientes por parte de la universidad. En mayo de este año, repactándola, dando un pie fuerte y repactándola obviamente con cheques correspondientes para colocarme al día, con la deuda. ¿No fue a pagar la deuda ayer? Ayer no fue a pagar la deuda. ¿Qué fue a hacer entonces? Ayer fui a consultar sobre el certificado que me tenían que emitir, ya que en ese momento, cuando uno paga la deuda, por trámite interno se demoran, para llegar desde la universidad hacia el nivel central, se demoran a lo menos un mes y medio me contaban. Consultamos en la propia universidad y nos aclararon que cuando un deudor paga o repacta con cheques, salir del registro de morosos toma solo 72 horas y no un mes y medio como asegura el Ceremi. De hecho, su nombre todavía figura en la página de deudores de la Universidad Austral. Pero usted no nos dijo ayer que eso estaba saldado, que estaba pagado. Al contrario, subió una deuda de 2 millones. Es que no conocía administrativamente cómo funcionaba el sistema. Si uno paga con cheque, queda como deuda saldada inmediatamente. ¿Eso se enteró ayer? Eso me enteré hoy día de la mañana, cuando me llegó y pregunté por qué. Entonces usted no sabía si tenía la deuda pagada o no. O sea, yo creo que en el sistema aún va a salir, porque todavía faltan trámites internos, que tomen el pagaré, que lo lleven a nivel central. Yo creo que todavía va a salir, pero la universidad, yo no le debo absolutamente nada a la universidad. Fondo Solidario. El papel que nos muestra no indica la fecha ni la forma en que se repactó. Solicitamos a la universidad que nos indicara cuándo se había repactado esta deuda, pero a través de un comunicado nos dijeron que no iban a entregar información al respecto. Pero pareciera que las universidades tampoco se han preocupado de que el dinero vuelva al Estado. Algunas han contratado empresas de cobranza, pero sin ningún resultado. Quienes disfrutaron de un crédito solidario años atrás y lograron llegar a ser profesionales, a nuestro juicio tienen un deber moral, un deber cívico, si pueden efectivamente, ¿no? Restituir a la sociedad aquello que la sociedad en algún momento, ¿no es cierto?, les otorgó. A fin de cuentas, año a año el Mineduc vuelve a poner los recursos para los créditos y de paso se tiene que hacer cargo del déficit que genera esta deuda millonaria. Eso sí, no pagar puede acarrear problemas, porque la deuda aparece en DICOM. Yo estoy en DICOM. Una vez tenía que ir a un funeral y no pude ir porque en la línea aérea no me aceptaron el cheque porque estaba en DICOM por el crédito. Uno se da cuenta de que, por ejemplo, los profesores que se endeudaron con el crédito fiscal ganaban un sueldo que no les permitía desembolsar nada para pagar la universidad. Y por otro lado, te discriminaba porque esa gente que estaba en DICOM por no pagar su deuda y que tenía un sueldo bajo, le negaban la salida de agua en todos lados. Yo cuando decidí estudiar educación no lo hice para hacer clases en una escuela privada. Siempre, ni siquiera eso se me pasaba por la mente. Marcelo igual, o sea, por él trabajara en un organismo estatal de la minería. No se ha podido. Pero eso hubiesen sido nuestras aspiraciones, no para nosotros, sino de servir realmente a lo que necesita el país. Cuando era estudiante, yo no voy a tener hijos mientras dure este ciclo. Y no hubiese querido nunca que mis hijos tuvieran que vivir en un periodo de revuelta y que tuvieran que vivir los paros y todo eso.
No quería eso para él. Pero no se le puede hacer el quita a los problemas, a la historia. Hoy día hay jóvenes que recibieron un préstamo del Estado para estudiar, para acceder a la educación superior, que no han pagado, que deben más de 500.000 millones de pesos. Eso permitiría, por ejemplo, dar 50.000 becas completas a nuevos estudiantes por toda la carrera, lo cual, cuando pensamos que hemos crecido de 100.000 becas a casi 300.000 becas, son muchos estudiantes. Son 50.000 familias que podrían recibir precisamente una beca para terminar y acceder a la educación superior. De todas formas, aunque todos los deudores se pusieran al día y el dinero se destinara a becas, estas no se entregan a cualquiera. Se privilegia a quienes tienen menos ingresos y se establecen beneficios por quintiles. ¿Cómo se calcula el quintil de una familia? Muy simple. Se suman los sueldos y se divide por la cantidad de personas que viven bajo ese techo. Por ejemplo, imaginemos el caso de una familia de 5 personas, el papá, la mamá y 3 hijos. Si el papá gana 400.000 pesos y la mamá 200, la suma nos da 600.000. Eso hay que dividirlo entre los 5. En total, 120.000 pesos por cada uno. Al mirar la tabla, 120.000 pesos corresponde al tercer quintil. En ese caso, el estudiante podría optar a 4 tipos de beca más el crédito solidario. Lo complicado es caer en el quinto quintil. Ahí no hay becas ni crédito solidario. Así tal cual le ocurrió a Arelis. Arely, quiero que me expliques matemáticamente por qué ustedes quedaron fuera de la beca y del crédito solidario. Lo que pasa es que en el mes de enero del año 2012, mi mamá recibió un bono por su empresa, en la cual ese bono fue por mis notas. Eso provocó que en enero sacara más dinero de lo que realmente fue. Lo cual nos dejó en el quinto quintil y por lo cual quedé sin beca. Resumiendo, sin el bono, tú quedabas en 332.200. Quedas en el cuarto quintil, ¿cierto? Y con el bono quedas en 338.900. Según el cálculo, Arelis quedó fuera del cuarto quintil por solo 4.991 pesos. ¿Qué beneficio pierdes tú con esto, con pasar del cuarto al quinto quintil? O sea, no hay ninguna beca para el quinto quintil de partida. ¿Ya? Y por lo tanto, como yo había estado preseleccionada para la beca de excelencia académica, me la quitaron. De una forma u otra es irónica, porque por un bono por mis notas me quitan la beca por mis notas. Pero es frustrante porque al final me esforcé esos 4 años, hice lo que tenía que hacer, saqué buenas notas y no me dieron nada. Si consideráramos que tú tuvieras que pagar toda la mensualidad de la universidad, que son creo que 420.000, ¿no? Claro. ¿Cómo lo podrían hacer para vivir? ¿Me puedes ayudar con ese cálculo? Claro, sí. El problema es que con el ingreso familiar sencillamente no les alcanza. Porque su mamá gana 550.000 pesos, el papá hace un aporte mensual de 125.000. Eso suma 675.000 al mes. Veamos los gastos. 420.000 pesos el arancel de la universidad. El dividendo son 120.000 y en cuentas fijas 50.000 pesos más. En total les quedan 85.000 pesos para todo el mes. 85.000 pesos, donde hay que incluir alimentación, transporte, quizás materiales, vestuario y todo el tema, entonces... ¿No hay ni una posibilidad de que tú puedas pagar? No, ninguna. Me imagino yo que la única opción que ustedes tienen ahora para estudiar es tomar el CAE. Sí, no, la no única. Es Es la única, y además es que el CAE hay que pagar los intereses todos los meses, y además del arancel real, porque hay una diferencia entre el referencial y el real. Entonces al final igual habría que pagar mucho todos los meses y algo que después cuando yo salga voy a tener que acarrear esa deuda durante quizás 20 años y va a estar ahí pesándome cuando podría no haber estado. La educación es un derecho social, a mi juicio, y el Estado debe tratarlo como tal,
De modo que todo aquel que teniendo mérito, teniendo capacidad, teniendo decisión, pueda acceder a la educación superior, estudiar la carrera que elija y debe estar en consecuencia a disposición de las personas. A uno le da rabia porque de repente uno tiene las ganas, tiene las capacidades, tiene la motivación, tiene la vocación, ¿cachai? Y hay todo un andamiaje, un mecanismo que te hace depender del dinero para estudiar, ¿cachai? Y estudiar es una actividad humana que uno la podría hacer, por ejemplo, sin ir a la universidad, ¿cachai? Pero tenéis que certificarte para poder trabajar en lo que hacís, ¿cachai? Y ese tipo de cosas. Entonces no es que yo aquí me pueda comprar un par de libros y dedicarme a estudiar solo y ser autodidacta porque nadie me va a creer tampoco. ¿Cachai? Entonces da rabia esa cuestión. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Teníamos buena situación y mi mamá dejó de trabajar y empezó a recibir la pensión de la AFP, que es muy baja. Ahí empezó a tener problemas y yo dejé de pagar el diferencial porque pese a que eran 40 lucas, que alguien puede decir no, que es poco, eran 40 lucas que no habían. El diferencial al que se refiere Xavier tiene que ver con la diferencia que hay entre el valor real de una carrera y el valor de referencia que coloca el Estado para entregar los créditos. Por ejemplo, supongamos que una carrera cuesta 3,5 millones en una universidad, pero el valor de referencia que coloca el Estado es de 3.300.000. El diferencial es 200.000. El arancel de referencia se creó hace varios años como una forma de fijar los montos de ayuda del Estado hasta un cierto nivel y fijar hasta dónde el Estado va a ayudar y no hacerse cargo de si una universidad sube por otros motivos, por otros costos, los aranceles que tiene. A principio de año pensé que iba a dejar de estudiar, de hecho pensé en congelar y trabajar o pasarme al vespertino porque ya no tenía plata para matricularme. Porque para yo matricularme tenía que pagar lo que debía en términos de la diferencia del arancel y yo no tenía, eran como 300 lucas y no tenía ni un peso partido por la mitad, no tenía por dónde conseguirme, entonces en el fondo estaba en una situación en la que podía, en cuarto año, quinto año, iba a terminar de estudiar, en el fondo por no tener la plata para matricularme. Afortunadamente un profesor de la FAE que bien, no sé si amigo, pero ya con esa paletía, me prestó la plata para poder matricularme. Pero si no hubiese sido por él, yo ahora estaría trabajando tiempo completo en cualquier cosa y no estaría estudiando. Tuve que pedirle plata prestada a un profe, una cosa que es de loco igual. Entonces es una cuestión que uno desde las tripas lo considera injusto. Injusto desde todo punto de vista. Sobre todo si es que uno tiene la visión de que la educación es un derecho. Pero pues por la rabia contenida que uno le dan de estas ganas como de luchar, de marchar, la gente de repente no lo entiende, pero las familias tienen ese drama, ¿sí? Y la gente que tiene esos dramas le da rabia. Actualmente Xavier debe más de 10 millones de pesos por su crédito solidario. No creo que a nadie le parezca muy bueno tener una deuda de 10 millones en un periodo de 10 años. O sea, el costo alternativo de esos 10 millones son aproximadamente el pie de una casa, o un auto, o un posgrado, o 2 posgrados incluso. De repente es algo que a uno lo choca. Es algo difícil porque tenéis que salir y pagar 10 millones de pesos a pito de qué. ¿Cachai? O sea, yo no hice nada malo, entre comillas, yo no hice una cuestión así como para
para tener que pagar 10 millones solo el afán de aprender, de educarme, de ser curioso, ¿cachai? Y de una labor social incluso, porque estudiar administración pública o la gente que estudia carrera por una vocación social, ¿cachai? No lo hace por afán de lucro, ¿cachai? Yo no lo hago por hacerme millonario. ¿A cuántas familias representa Arelis? ¿A cuántos estudiantes representa Xavier? Bueno, ahora vamos de la asistente social de la universidad, que me llamaron y me dieron hora para hoy día. Llevo todos los papeles y espero que algo salga de todo esto. La acompañamos hasta la sede de su escuela. Una hora más tarde salió. Me dijeron que tuvo que haber sido un error administrativo, que en la universidad habían sacado que yo era del cuarto quintil, que alguien quizá allá puso mal el dedo y quedé en el quinto quintil. Entonces, tener que recurrir de esta forma para que ellos realmente puedan ir y revisar de nuevo lo que hicieron, ver si no cometieron un error, igual hace cuestionarse aún más el sistema. Lo que hemos hecho como gobierno es fusionar, avanzar hacia un sistema único que no incluye a la banca, sino que es directamente el Estado el que provee los recursos y que los da a una tasa subsidiada de interés al 2% de interés. Eso permite que, por un lado, todos los jóvenes puedan tener acceso a un crédito mucho más barato, que las familias pueden pagar, que no es tan caro como el crédito Corfo al 8% de interés, y además está relacionado con los ingresos de la familia. Este sistema podría haber sido la solución para Carla, la estudiante de Derecho que ha financiado su carrera con 2 créditos Corfo, otro de consumo y otro de la Caja de Compensación. Su padre enfrenta mes a mes las cuotas con un sueldo de funcionario del Transantiago. Carla tendrá que pagar cuotas por los próximos 10 años, y eso que aún le queda el 5º año de su carrera. Cuando fui a renegociar mi crédito Corfo para acceder al subsidio de la rebaja del 2%, me di cuenta que solo uno es Corfo y el otro es de recursos propios del banco, que tiene un interés de un 8,7% anual, al cual no tengo derecho a rebaja y voy a tener que seguir pagando el crédito con ese interés elevadísimo por 10 años más. El gobierno ofreció una solución, bajar los intereses al 2%, o sea, igualarlo a lo que es el crédito solidario. ¿Por qué no hay un beneficio para ustedes en eso? Lamentablemente, la solución real no fue efectiva. ¿Por qué razón? Porque estos créditos se empiezan a pagar una vez que uno los solicita, al mes subsiguiente. ¿Ya? Entonces, los primeros 8 años uno va pagando los intereses y no el capital. Recién después de los 8 años uno va amortiguando el capital y ya no queda interés. ¿Ya? Entonces, las tasas que se rebajaron han sido nefastas. Hay casos de 150 pesos, o sea, y 3.000 pesos. Para que quede claro, para una persona que está suponiendo desde el año 97, ya ha pagado demasiado interés, ¿cierto? Ahora está amortizando capital. Por lo tanto, si le rebajamos el interés, prácticamente nada. Nada. Por ejemplo, el caso emblemático que ellos postularon a la página del gobierno, se le otorgó el beneficio del 2%, fueron a los bancos y su cuota es de 150 pesos de rebaja del crédito. Hay casos de 150, 3.000 y 5.000 al promedio. Al menos el año 2012 se acabaron las transacciones del Corfo. El problema es que en sus 15 años de vida tiene a sus 106.000 deudores hasta el cuello. Ya no sabemos qué vamos a hacer. Si ya no funciona la parte reuniones, conversaciones, hay que tomar acciones más radicales. Lo que el pueblo necesita es la educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes de la tierra. Lo que el pueblo necesita es la educación. Yo no salgo de vacaciones, no voy de paseo, nada, o sea, a mí
Me toca transportar gente que va a los terminales, va con su familia. Pucha, yo siento una envidia sana en algún minuto de ver cómo ellos pasean. Yo no puedo darme esos viajes, esos paseos. Me compliqué mucho trabajar y estudiar, ya que mi carrera es muy pesada. Entonces, complementar bien los estudios y el trabajo no podía. Se lo prometí a ella y nunca, no le voy a fallar. Hasta el día que ella saque su cartón, que ella sea profesional, ahí recién yo voy a decir cumplí. Ha costado mucho. Es verdad que no. Es todo sueño, el sueño de todos los padres. Tener a una hija que tenga su profesión. Yo en este momento con el Banco del Estado me tiene 3 órdenes de embargo. Y el Banco de Desarrollo ya de los 2 me tiró una. Sergio tiene 59 años, trabaja de administrativo en una empresa de plásticos. Las 4 órdenes de embargo que pesan sobre su casa corresponden a los créditos Corfo que tuvo que pedir para la universidad de su hija. Una vecina me llamó a mi oficina como a las 11 de la mañana. Me preocupó mucho porque me dijo que acá en mi casa estaba Carabineros y había 3 personas más dentro de mi casa. Las personas que estaban aquí adentro eran la receptora judicial. Se rajaron las rejas, las 2 puertas, entraron acá, invadieron toda mi propiedad. Y el Banco de Desarrollo ya de los 2 me tiró una. Sergio tiene 59 años, trabaja de administrativo en una empresa de plásticos. Las 4 órdenes de embargo que pesan sobre su casa corresponden a los créditos Corfo que tuvo que pedir para la universidad de su hija. Una vecina me llamó a mi oficina como a las 11 de la mañana. Me preocupó mucho porque me dijo que acá en mi casa estaba Carabineros y había 3 personas más dentro de mi casa. Las personas que estaban aquí adentro eran la receptora judicial. Se rajaron las rejas, las 2 puertas, entraron acá, invadieron toda mi propiedad, entraron a los dormitorios. Solamente lo que tenían que hacer ellos era inventariar, siendo que ya eso lo habían hecho anteriormente, con los 2 casos anteriores. Si yo hubiese sabido lo que iba a pasar, todo lo que esto nos ha afectado como familia, a mi papá como persona, a mí también, juro que no habría estudiado. Definitivamente hubiese trabajado en otra cosa, hubiese adquirido algún oficio, pero no habría estudiado. Es un daño, una estafa grande. Los bancos ganaron con nosotros y quieren seguir ganando. O sea, ¿qué me ofrece a mí los bancos, el Banco del Desarrollo? ¿Qué me ofrece? Refinanciar. ¿Qué me ofrece el Banco del Estado? Refinanciar. O sea, estoy liado en casi 15 millones. Es la deuda que les tengo yo y resulta que me quieren refinanciar de nuevo. O sea, voy a morir yo. O sea, va a seguir mi hija, va a morir mi hija, va a seguir los hijos de mi hija, los nietos. Y esto no termina nunca, no termina nunca. Una pesadilla, es una pesadilla. Y lo que más me provoca mucha impotencia. A fin de cuentas, el problema de fondo en esta historia es cómo financiar la educación superior. Gratuidad para todos, solo para algunos, financiamiento compartido, crédito blando y flexible. Y ya está más que claro que los estudiantes se cuadran con la gratuidad universal. Si concordamos gratuidad en el largo plazo, en la medida en que la carga tributaria de Chile llegue en algún momento, porque va a llegar a 25 o 26% del producto, entonces yo estaría feliz. ¿Dónde se hace esta gratuidad total? En países socialdemocráticos del norte de Europa, donde la carga tributaria no es el 20% del Producto Bruto, es el 35%. ¿Cuál sería quizá el mejor ejercicio para poder financiar o recaudar esos 6.100 millones de dólares? Voy a tratar de llegar al número
vía impuesto, ¿ya? Si fuera impuesto la fórmula, ¿ya? Tú tienes, supongamos, impuesto primera categoría, que el impuesto, como dije ya, a las empresas. Se ha hablado, ¿cierto?, en hay distintos candidatos, etcétera, que han planteado 5 puntos, supongamos que son 5 puntos, con una salvedad. Se ha planteado que eso no debería impactar a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, en vez de 450, son 400 millones, más o menos. Dejando las pymes de lado. Dejamos las pymes de lado. Por lo tanto, si tú dices 5 puntos, 400 millones, tienes 2.000 millones de dólares que vienen, ¿cierto?, por el lado del impuesto de la primera categoría. Nos faltan 4.000. Nos faltan 4.100. Ya, ok. Supongamos una reasignación presupuestaria. Un régimen, digamos, supongamos que sean 500 millones de dólares. Hasta ahí tenemos 2.500 millones de dólares. Falta todavía. Falta mucho. Entonces, hay una fórmula que a muchos les gusta. Yo no digo que sea perfecta, creo que hay que repensarla, pero que es el famoso FUT, que es el Fondo de Utilidad Tributaria. ¿Ya? ¿Qué significa el Fondo de Utilidad Tributaria? Son utilidades que una empresa obtuvo, pero que no las ha extraído, por lo tanto no han pasado por el impuesto a la renta del dueño de la empresa. ¿Ya? Se habla que aquí hay más o menos 200.000 millones de dólares. ¿Ya? Si tú le aplicaras un tributo al FUT, podrías sacar plata de ahí. A ver, piensa tú, a ver, de un 1% te da 2.000 millones al año. 2% te da 4.000 millones al año. Pensemos un FUT 2%, que lo cargaras 2%. Yo no digo que sea la fórmula correcta. Pero si tienes 200.000 millones y le pones un 2%, tienes 4.000 millones. Bueno, la suma te podría dar el tema de la educación gratuita, al menos desde el punto de vista de los números. Pero resulta que la gratuidad en educación superior, en un país como Chile, que tiene muchas desigualdades, es sumamente injusta. Y hay que decirlo claramente. ¿A quiénes beneficia la gratuidad total en educación superior? Beneficia hoy día a los que ya tienen más. ¿Quiénes acceden a educación superior hoy día? Si miramos el 10% de las familias de más altos ingresos, 9 de cada 10 de esas familias tiene con sus hijos en la educación superior. Miremos el 10% de las familias de menos recursos, solo 2 de cada 10 de esas familias están en educación superior. Hoy día Chile no es un país rico, hoy día Chile es un país que tiene que decidir entre alternativas de a qué sectores o a qué actividades va a entregar sus recursos. Entonces, si nosotros estamos entregando educación superior gratuita, estaríamos gastando algo así como 6.000 millones de dólares y esto no iría dirigido justamente a quienes más ayuda financiera necesitan. Por estos días hay 19 universidades que tienen al menos una facultad tomada o en paro. Una postal que durante los últimos años se ha vuelto habitual. Se ha vuelto parte del paisaje. Como era de esperarse, el tema ya se instaló en la agenda electoral. La educación es un derecho, tanto de las personas como de los pueblos. El primer proyecto que voy a enviar al Congreso va a ser un proyecto para poner fin al lucro y avanzar en la gratuidad de la educación en todos sus niveles. Es harta plata, es difícil, pero créeme que la gratuidad es más que simplemente un programa, es un horizonte. Nosotros hemos dicho fuerte y claro que necesitamos una universidad pública, gratuita en todo Chile, pero en particular en las regiones. No nos parece justo con los chilenos que exista una educación superior gratuita para todos. Por lo tanto, las familias de más alto ingreso del país tendrán que seguir solventando el gasto de la educación de sus hijos. Y en un próximo gobierno podremos ver las luces de cuál será el camino con el que se buscará zanjar de raíz este conflicto. Si finalmente se optará por un financiamiento justo o por la gratuidad, es una elección que tenemos que hacer como país. Usted puede preferir una opción o la otra, pero es una decisión que hay que tomar ya. Porque si una cosa es segura, es que esta situación es insostenible y además estos jóvenes no piensan detenerse. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de Aquí en Vivo. Buenas noches.